Una vez más, saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué placer es poder estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes y estudiar la palabra de Dios juntos en esta clase. La lección 7 del curso La Nación Elegida. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Saben que su profesor, Pastor Luis Acosta, está de viaje hoy. Entonces me pidió ayudarle un poco con la guía de esta clase esta mañana y qué privilegio es poder estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar nuestro curso y nuestra clase de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por haber manejado los eventos del Antiguo Testamento para nuestro bien, para que, para que vendría tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, del linaje de David, para ser nuestro rey, el rey de reyes, y para ser nuestro pastor como sus ovejas. Pedimos tu bendición sobre esta clase, sobre nuestro estudio, para que podamos crecer en nuestro entendimiento de tu palabra y en nuestra fe. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, aquí estamos, la lección 7. Entonces ya están acercándose al final del curso. Estamos hablando del rey David, estudiando segundo de Samuel 5, 6 y 7. Tres capítulos, hay mucho contenido, mucho de qué hablar en estos capítulos de segundo de Samuel. Ah, muchos eventos en la vida de David, entonces vamos a seguir adelante. Usamos en esta lección el método de las 4C. ¿Ya conocen este método? Es algo que usamos para poder leer y entender la Biblia. Hoy vamos a usar este método especialmente con estos tres capítulos. Y después, al final de la clase, también vamos a hablar de David como una imagen del Rey de Reyes. Jesucristo no es algo que inventamos nosotros, la Biblia misma habla mucho de David como ejemplo del que iba a venir después, su descendiente Jesucristo. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesucristo, ¿qué es el nombre que utiliza? Habla de su padre David, habla de María como descendiente de David y también de José como descendiente de David. Habla mucho de la conexión de David en el Nuevo Testamento. Entonces es algo que vamos a querer examinar aquí cuando estudiamos unos eventos en la vida del rey David. Entonces, estamos usando nuestro método y vamos a empezar con un captar. Tengo entendido que generalmente en este curso el captar ha sido presentado por el profesor en la clase. Hoy les toca a ustedes porque tenían una tarea de pensar en cómo captaría la atención para esta historia. Bueno, saben que el captar es algo, es el gancho, es algo para iniciar. Sabemos que muchas veces los participantes en un estudio bíblico, cuando vamos a hablar de la Biblia, están pensando en otras cosas. Están pensando en los eventos de su vida, están pensando en las últimas noticias, están pensando en lo que está pasando en su casa, etcétera. Entonces, queremos traerles a dónde estamos nosotros en la palabra de Dios. Entonces usamos el captar para captar su atención, para que puedan prestar atención a la palabra de Dios en el estudio. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo empezaría una enseñanza sobre los capítulos del enfoque de hoy, de segunda de Samuel 5, 6 y 7? Les pregunto a ustedes. ¿Quién quisiera compartir lo que tiene en mente? Bueno, mientras que ustedes piensan, vamos a saludar a Rigoberto. Rigoberto Zapata, buenos días, bienvenido. Rigoberto, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado.
También Roberto, tal vez no. Bueno, ¿quién quiere compartir un captar? Cualquier método, cualquier forma de captar la atención, hermano Sergio. Sí, bueno, yo empezaría planteándole al grupo la situación diaria de nuestra vida, ¿no? Digamos, cuando enfrentamos una situación de salud. Nosotros lo vivimos en casa. Yo vengo saliendo de un infarto cerebral hará unos meses. Y es una situación difícil, hay algunas secuelas que quedan en nuestra vida. Cuando estábamos frente a ese problema tan grande, tan gigante, tan enorme, no sabíamos cómo íbamos a enfrentarlo. Sin embargo, descansamos total, completa y absolutamente en que Dios estaba con nosotros. Y si Dios estaba con nosotros, nada ni nadie nos podía hacer frente. Así es que enfrentamos mi problema cardíaco, lo enfrentamos así y hemos obtenido la victoria. Yo llamaría la atención al grupo frente a las propias necesidades, nuestros propios gigantes, de esos que vivimos a diario, donde creemos, ¿sí?, que no hay salida. Sin embargo, durante el desarrollo de la lección aprenderíamos a que en Dios siempre hay solución a cualquier problema, a cualquier situación, por muy enorme que sea esta. Gracias. Amén, muy bien. Bueno, a mí me encanta. Muchas gracias por compartir. Es algo personal y también tiene una conexión fuerte a la historia, porque vemos la mano de Dios en toda la historia de David. Muchas gracias, Sergio. Bien dicho. ¿Alguien más quisiera compartir? Un captar. ¿Otro participante tiene algo en mente? Si no, está bien. Ya tenemos un captar muy bueno y también tenemos mucho de qué hablar hoy, porque hay mucho contenido, pero voy a pedir la ayuda de ustedes aquí, porque hay 5 capítulos. Entonces, para contar hoy, queremos contar la historia. Son 6 lecturas, entonces sí, espero que tomaran el tiempo ustedes para ver el video, bueno, que no tiene todas las palabras aquí de los 3 capítulos, pero da un buen resumen de lo que tenemos aquí en estos capítulos. Y también espero que tomaran el tiempo para leer de la palabra de Dios aquí a los 3 capítulos de Segundo de Samuel. Lo que voy a dar un resumen y después les voy a dar la palabra de Dios a la clase, a ustedes, para poder llenar los huecos con otros detalles. Entonces, aquí estamos en Segundo de Samuel. Empieza el capítulo 5, donde David es proclamado rey de Israel. Saben del contexto que había estado batallando contra Saúl y el ejército de él y había sido perseguido por las fuerzas armadas del rey Saúl, quien había desviado del verdadero Dios y del plan de Dios para Israel, pero por fin aquí, iniciando a 2 Samuel 5, es nombrado rey, ¿verdad? Y después está pensando él que va a hacer, dónde va a poner su capital y decide ponerlo en Jerusalén. Jerusalén, justo en el centro de las tierras del tribu de Judá, no pertenecía todavía a los israelitas. Tenían allá los jebuseos, viviendo allá, un enemigo del pueblo de Dios, viviendo entre ellos, controlando un lugar muy estratégico, un punto alto allá en Judá. Entonces, pero David, con la ayuda de Dios, conquista la fortaleza de Sión, como dice, y él edifica su ciudad que se llama la ciudad de David, también conocida la ciudad como Jerusalén. Después vemos un poco más sobre esto. Es reconocido no solamente en su propia tierra, sino también por el rey de Tiro,
habla de los hijos, vemos algo que no está, no es muy bueno, habla de las esposas y concubinas de David. Entonces recordamos que aunque es o el rey que Dios escogió, no significa que es una persona perfecta. Vemos su victoria después contra los filisteos, los enemigos vecinos de Israel. Después él lleva el arca, hay problemas, ¿verdad? Pero después de unos problemas, Dios enseña a David, a los israelitas, mostrar respeto a él, como el Señor de los señores. Lleva el arca a Jerusalén con mucha alegría, con mucho gozo. David bailando, su esposa no tan feliz como de cómo David muestra su alegría al llevar el arca. Después David dice, ¿cómo puede ser que yo tengo un palacio y el arca está en tiendas y él decide que va a construir un templo, pero Dios dice que no? Dios dice que más adelante su hijo va a edificar un templo para él, pero le da una promesa y algo mucho más importante que un edificio. Habla de sus descendientes y especialmente de cómo Dios iba a bendecir su familia. Y siempre pensamos, cuando pensamos en la familia de David, pensamos en nuestro Salvador Jesucristo. Comunica todo esto a David a través del profeta Natán. Vemos la actitud buena de David de recibir las noticias del profeta Natán con alegría y con fe. Esta es la historia, bueno, no son todas las palabras, algunos detalles que quisieran ustedes añadir, que quisieran mencionar, que aparecen aquí en estos capítulos, segundo de Samuel 5, 6 y 7. ¿Algo más que mencionar? Otra vez le doy la palabra a cualquier de ustedes, o sea, Luis, Angélica, Luis, César, ¿qué dicen ustedes? ¿Algo más? Ok, bueno, tal vez ya hablamos de todo. A ver, esto es la parte de contar. Ahora vamos a considerar los detalles. Otra vez, usamos las mismas preguntas. ¿Y para qué? Para que podamos reflexionar sobre todos los detalles de la historia, para crecer en nuestro entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, para que podamos después consolidar todo lo que hemos visto en la historia, para pensar en su significado para nosotros hoy en día. Entonces, consideramos las preguntas y otra vez, hay muchas cosas de que hablar. Voy a pedir su ayuda por esta parte. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hay muchos, muchos, muchos que podemos mencionar. Angélica, por favor. Bueno, los personajes principales, Dios, está David, el pueblo de Israel, los jebuseos, Hiram, el rey de Tiro, los filisteos, está Abinadab, está Usa y Ahío, que eran los que guiaban el arca, las sirvientas, los jueces, los mensajeros que mandó Hiram, están los carpinteros, los canteros, las concubinas y las esposas de David, los hijos de David, que era Samúa, Sabad, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliada y Elifelet. Estaba también Obed Edom, los parientes, los que estaban con él, Mical, la hija de Saúl, y el profeta Natán. Excelente, Angélica. Muchas gracias. Muy bien dicho. Creo que nombramos todos o casi todos. Hay muchos personajes acá. ¿Alguien quisiera mencionar algo más? Sí, pastor, ahí están los filisteos, está también Saúl, mencionado. Muy bien, sí, muchas gracias, Raúl, Antonio, los filisteos, sí, mencionados muchas veces en el Antiguo Testamento sobre los enemigos vecinos
¿Dónde vivían ellos? Vivían lo que llamamos hoy en día Gaza. Es donde vivían ellos, lo que llaman, por supuesto, bien conocido en las noticias de hoy, donde vivían los filisteos en su tiempo. Voy a poner aquí en la pantalla los personajes, tantos personajes aquí mencionados. Me gustaría llamar su atención a un detalle especial del séptimo capítulo aquí. Habla mucho de la familia de David, especialmente versículo 29, que es el último versículo de 2 Samuel 7. Escucha la palabra de Dios aquí, porque es importante. Dice, Dios no, dice David a Dios, dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Sabemos de la historia del Antiguo Testamento que no hubo siempre alguien en el trono. Con la caída del reinado a los babilonios, unos siglos después, unos 5 siglos después casi, no hubo después de esto un descendiente de David en el trono de Jerusalén. Pero sí, como él, como David pide, sí Dios iba a poner uno de sus descendientes a su servicio para siempre. Y sabemos esto, que es algo que vemos, es un tema del Antiguo Testamento y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, la venida de Jesucristo, que alguien iba a venir que es descendiente de David para cumplir todas las promesas de Dios para nuestra salvación. Entonces habla mucho en capítulo 7 sobre la familia de David y sobre sus descendientes, que es un tema muy importante cuando hablamos de los personajes de estos capítulos. ¿Algo más? Ok, ahora a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos? También podríamos mencionar animales, si están. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luis, por favor, Luis. Los objetos son los canales de agua, la muralla que David levantó en la ciudad, la madera del cedro, los ídolos de los filisteos, el arca del Señor, los bueyes, los instrumentos musicales, los holocaustos que ofreció David, el efod, la tienda de campaña del arca, la comida que David repartió entre el pueblo, el pan, la carne, la torta, etc. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Y interesante, los canales de agua, muy interesante. No hace muchos años, creo que fue más o menos hace 10 años, descubrieron estos canales subterráneos que piensan fueron los mismos canales, muy ancianos esos canales que utilizaban ah, los soldados de David para entrar en la ciudad para conquistarlo. Entonces, muy interesante que estaban allá. Vemos la mano de Dios en esto. Este último punto, los ídolos de los filisteos, vemos que David los ordenó destruidos. Vemos su fe en acción. Bien, muchos objetos también, acá tantas cosas, a la comida que David repartió entre el pueblo, pan, un trozo de carne, algo para ellos, para mostrar que fue un evento muy importante, la entrada del arca en su ciudad. Entonces vemos que él muestra con sus acciones, bailando, mostrando respeto al arca, con esta fiesta después que fue algo muy importante, la entrada del arca en Jerusalén. Muchas cosas y algo más sobre los objetos que quisimos mencionar. Bien, gracias. Angélica, por favor.
Pastor, también estaban los álamos, los querubines que estaban entronizados en el arca, la carreta, la vestidura sacerdotal, la casa de Obed-Edom, el toro y el ternero y los cuernos de carnero. Bien, muchas gracias, Angélica. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, y es especialmente interesante porque, Angélica, mencionaste a varios objetos de la primera parte del capítulo 6, que David ahí intenta llevar el arca a Jerusalén, pero hay un problema, es que no muestra mucho respeto al arca de Dios porque es el símbolo, en el Antiguo Testamento el arca es el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces Dios enseña a ellos y a ellos, a los israelitas, qué tan importante es ah, la presencia de Dios entre su pueblo. Y algo más, que es una lección importante que vemos en la vestidura de los sacerdotes, etcétera, que Dios es santo. Y para estar en su presencia necesitamos la misma santidad. Y a lo largo de la historia de la Biblia vemos que únicamente en Jesucristo podemos tener, por medio de la fe, la santidad que necesitamos, que no es nuestra santidad, es algo dado por Dios. La santidad es algo que recibimos, no es algo que practicamos, es algo que Dios nos da por su misericordia. Muchas gracias, Angélica. Lo vemos enseñado muy claramente en la primera parte de 2 Samuel 6. Muy bien, ¿algo más sobre los objetos? Bien, gracias Angélica y Luis por sus respuestas. Ahora seguimos con la pregunta de ¿dónde? ¿Dónde ocurrió la historia? Aquí. ¿Qué dice? Una vez más, Angélica, le doy la palabra. Pastor, una parte de la historia fue en Hebrón y la otra en Jerusalén. Bien, exactamente. Y esos son los versículos que aquí voy a poner. 5 versículo 1 habla de Hebrón. 5 versículo 6 habla de Jerusalén. Muchas gracias, Angélica. Y hay otros lugares también mencionados. ¿Alguien quisiera compartir algo más? Bueno, vemos que sí, hay varios lugares mencionados. Sí, varios lugares. El lugar de la batalla habla de Baal Parasim en 5 versículo 20. Habla de la casa de Abinadab y también ah, en capítulo 6, el camino de la casa de Abinadab a Jerusalén, donde llevaban el arca a Jerusalén, en todos muchos lugares, pero principalmente hablamos de Hebrón, donde es nombrado rey David, y también hablamos de Jerusalén, en 5 versículo 6. Bien. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante, pero antes me gustaría saludar a otros participantes aquí. Lina está aquí con nosotros. Lina, buenos días. Bienvenida. Lina, me escucha. Tiene el micrófono desactivado, Lina. Lina es mi vecina aquí. Vive cerca, pero no tiene el micrófono activado. Lina, bueno, de todas formas, saludos, Lina. También saludamos al... Todos dice Ah, oh, buenos días a todos. ahora sí, Lina, es un placer. Lo mismo, pastor, gracias. Amén. Muy bien, y también con nosotros Armando. Armando, buenos días, bienvenido. Buenos días, días. Y dime, Armando, ¿de dónde se conecta? ¿Cómo está? Bendiciones desde Honduras. Desde Honduras, muy bien, personas de todas partes hoy, excelente, muy bien, que Muchas sea gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. bienvenido, muy bien, ok, Amén. muy bien, ok, estamos estudiando 2 Samuel 5, 6 y 7,
Ya hablamos de dónde ocurrió esta historia. Una pregunta más sobre los detalles y después vamos a hablar de los problemas y el significado de la historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Marco, por favor, Marco, le doy la palabra. Muy buenos días, Pastor Andrews. Muy buenos días a todos los hermanos que están conectados. Les saluda a su hermano Marco desde El Salvador. Am, ¿Cuándo ocurrió esta historia? Según el capítulo 4 el versículo 4 del capítulo 5 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y que reinó por 40 años. Entonces diríamos que ¿cuándo ocurrió la historia? Cuando David tenía 30 años. Estamos hablando de allá por 1000 años antes de Jesucristo, creo yo. Exactamente, muchas gracias, Marco. Y espero que para mí es espero que vieran el video porque para mí es muy útil el uso de la mano para recordar los años del Antiguo Testamento, que Abraham vivió más o menos 2000 años antes de Cristo, Moisés 1500 años, Rey David 1000 años antes de Jesucristo, más o menos para poder recordar y Esdras ah, y Nehemías unos 500 años antes de Cristo. Entonces es muy útil poder recordar las fechas del Antiguo Testamento. Entonces aquí estamos 1000 años antes de Cristo. Muchas gracias, Marco, tal como él nos dijo. Entonces Amén, pastor. ahí está, a 30 años tenía David, como vemos en capítulo 5, versículo 5. Bien, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Excelente. ¿Cuál es el problema? Y creo que en esta historia, con 3 capítulos, hay varios problemas que podríamos mencionar. ¿Cuáles son los problemas que vemos en esta historia? Bien, si quiere mencionar algo. Sergio, por favor. Sí, bueno, la lista es enorme, pero Ujú. unos de ellos es la falta de confianza del pueblo de Israel con Dios. Yo creo que si alguien tuvo la hermosa experiencia de conocer de Dios, ver los milagros, ver todo lo que Dios era en esencia, fue el pueblo de Israel. Sin embargo, en diferentes situaciones, y esta no fue la excepción, la confianza en Dios declinó. Entonces, ese fue un grave problema que lo siguió a través de toda su trayectoria desde que salieron de Egipto, un ir y venir en cuanto a la dependencia de Dios. En lo Ujú. particular, pienso que ese es un problema fundamental que dieron origen a muchos otros, entre ellos la desobediencia, la idolatría y etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente me quedo yo con la falta de fe, la falta de confianza en saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Entonces, y tal vez podemos ver el estado espiritual de la nación de Israel en ese tiempo bajo el liderazgo o el mal liderazgo de Saúl, en el hecho que este símbolo tan importante, el arca, ¿dónde estaba? Estaba en la casa de particular, en la casa de Abinadab. ¿Y por qué estaría el arca de Dios en una casa no cerca de la capital? Bueno, es algo bueno, que notó también David para moverlo a su capital, pero muy interesante que está ahí, como en una casa particular, en vez de ser como en un lugar muy especial. Vemos un problema espiritual dentro de ese pueblo en este detalle. Muchas gracias, hermano Sergio. Algo más que quise, otros problemas que podremos mencionar acá. Ah, Podemos tal vez pensar en las palabras mismas de David
en capítulo 7, versículo 2, cuando dice al profeta Joel, mírame aquí habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Estaba en las tiendas todavía del tabernáculo. Entonces vemos que él dice que eso no está bien, fue un problema. Otra cosa que podemos mencionar es la actitud de la misma esposa de David, a ver su gozo y alegría en la presencia del Señor, en vez de decir, qué bueno que Dios está aquí con nosotros y tenemos un símbolo de su presencia. No dice esto, Mical. Ella critica a su esposa por su alegría en la presencia de Dios. Otro problema que podríamos mencionar. ¿Algo más? Y bueno, tal vez el problema más grande aquí, bueno, dos cosas. Tenemos la historia de los enemigos filisteos atacando a Israel y después en capítulo 6 vemos todos los problemas con el movimiento del arca. De hecho, mueren unas personas por su ah, por su manera mala de manejar el arca del Señor. Unas cosas de que hablar ya. Ok, bien. Ok, ahora pensando en todos estos problemas, ¿se solucionan los problemas que mencionamos, sí o no? ¿Y cómo? Se solucionan problemas. Otra vez menciono que cualquier persona puede responder las preguntas. Sergio, por favor. Y bueno, el problema del arca que estaba fuera del lugar, sí se soluciona al final, es llevar a su destino como debe ser. Y quiero reflexionar tantito en ese asunto. Mira, el arca que simbolizaba la presencia de Dios, la mismísima presencia de Dios, estaba en el lugar equivocado, en las condiciones incorrectas, ¿sí? Y eso sucede mucho en nuestra vida. A veces Dios lo tenemos en el lugar equivocado. No está donde debe de estar. No está donde Dios quiere estar. Él vino para estar en nosotros, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Cuando eso está en perfecta armonía, cuando Dios está en el lugar correcto en nuestra vida, las cosas funcionan y hasta, me atrevo a decir que hasta por inercia, funcionan y van caminando, van desarrollando, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo, vamos siendo de buena influencia a los demás, porque yo recuerdo aquel pasaje en el que los pueblos enemigos de Israel le temían a Israel no por su ejército, sino por el Dios que estaba con Israel. Entonces, cuando ellos sabían que los israelitas estaban cerca, les tenían temor y decían, no, no queremos ir contra ellos porque el Dios que está con ellos, poderoso es. La gente debe empezar a ver en nosotros el Dios que está en nosotros. El arca por fin llegó a su lugar, a su destino, donde debía estar. Y mucho aprenderíamos esta mañana si hacemos una recapitulación de dónde está Dios en nuestras vidas. Si no está en el lugar correcto, hay que ponerlo en el lugar correcto, donde Él siempre ha querido estar, gobernando nuestra propia existencia y las cosas vendrán por sí solas. Gracias, pastor. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Y nos vemos en la solución del problema cuando el arca ya está en su lugar indicado. La presencia de Dios ya está al centro de la vida de los israelitas. Muchas gracias, Sergio. ¿Algo más de los otros? Marco, le doy la palabra. Nuevamente, buenos días. Bueno, la historia es bastante larga, ¿verdad? Y tal como usted lo dijo, profesor, se puede plantear bastantes problemas. Am, yo quiero recalcar el hecho de las dificultades que tenía David con los jebuseos y los filisteos, ¿verdad? Y yo creo que el problema se resolvió de la manera, porque Dios les dio la victoria. Y yo quiero hacer una reflexión sobre esto porque acá en El Salvador
Específicamente el lugar donde nosotros vivimos fue un lugar en la etapa anterior que el país vivió, fue un lugar bastante asediado por aquellos que hoy están encarcelados. Am, Sin embargo, acá en diferentes ocasiones ellos quisieron apropiarse, quisieron tomar el control, quisieron venir a imponer sus reglas, pero acá donde nosotros vivimos hay bastante pueblo de Dios y si bien es cierto, en algún momento causaron incluso un éxodo de todas las familias, aquí somos una comunidad donde viven aproximadamente 70 o 75 familias. Ellos amenazaron de muerte todo este lugar, amenazaron a todos los habitantes, pero vimos personas que tuvimos fe y dijimos, no, pues aquí Dios está con nosotros y quiere decirles que como en 3 o 4 ocasiones ellos intentaron apropiarse de este lugar y no pudieron. Siempre hubo un pueblo creyéndole a Dios que Él nos daría la victoria y hasta el final así fue. De igual manera como David triunfó contra los jebuseos y contra los filisteos, también el Señor nos dio la victoria contra esas personas que querían tomar el dominio de este lugar. Muchas gracias, Marco. Entonces, veremos en la solución del problema que Dios tiene control de la historia, ¿verdad? En una manera muy, muy clara aquí en capítulo 5 de 2 de Samuel, con la conquista de de la fortaleza de Sión, de la victoria contra los filisteos, pero también nuestras vidas, también Dios tiene control. No siempre sabemos exactamente cómo vamos a ver este control, pero sabemos que Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios también maneja los eventos de nuestras vidas para nuestro bien. Muchas gracias a Marco. Ah, Tal vez algunas cosas mencionamos lo de la actitud de Mical como un problema. Vemos la respuesta de David, donde habla de la importancia del evento que estaba bailando él, la presencia del Señor mostrando su alegría. Entonces, eso es una solución en su respuesta. También hablamos del problema de que David habla, que el arca de Dios se halla entre simples cortinas en 7 versículo 2. Y vemos la solución de Dios no es que edificaba a David un templo. Dios habla de algo más importante de un edificio. Habla de los descendientes de David, que iba a bendecir a su familia para el bien de todos. Y vemos que eso es la solución no solamente del problema del templo de Dios, del edificio, iba a ser la solución del problema más grande de todos los seres humanos, que es el problema del pecado. Bien. Vamos a seguir adelante ahora con las preguntas de consolidar. Ahora vamos a ver todo lo que pasó hace 3000 años. Entonces, David vivió más o menos hace 3000 años y vamos a ponerlo aquí en 2025. Y vamos a pensar, ¿y qué tiene que ver con mi vida hoy? Ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la solución del problema y la reflexión en nuestra vida las palabras de Marco y de Sergio. Vamos a seguir adelante, pero vamos a comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y aquí pensando especialmente en un resumen sencillo. Hay mucho aquí, ¿verdad? 3 capítulos, mucha acción, pero queremos un resumen sencillo, tal vez, como siempre dice mi compañero profesor Nathan Schulte, con 10 palabras o menos. ¿Cuál sería el punto principal de esta historia? Marco, le doy la palabra de nuevo. Marco, adelante. Pues yo le pondría como título principal es que por la gracia de Dios David reinó sobre todo Israel y lo consolidó.
Bien, muy bien. Por la gracia de Dios. A mí me encanta este título. Por la gracia de Dios, David reina sobre el pueblo de Israel. Muy bien, sí. Por la gracia de Dios. Y vemos que no fue por sus obras. Vemos el David como ejemplo muy bueno de liderazgo de un creyente, de un fiel siervo de Dios, pero también vemos problemas, ¿verdad? No vamos, creo que no van a hablar en esta historia sobre la caída en pecado de David con Betsabé, pero sabemos que él se cayó en pecado, no fue una persona perfecta. Dentro de esta historia vemos su pecado en tomar esposas y concubinas, y entonces no fue una persona perfecta, sin pecado, pero por la gracia de Dios, el Señor establece a David en el trono de Jerusalén. Muchas gracias. Marco, recordamos que el significado de la palabra gracia es amor inmerecido. Entonces vemos que él, a pesar de todas las victorias que el Señor le dio, no mereció el amor de Dios, pero fue dado por gracia. Y Dios no iba a utilizarlo en su plan de salvación. Bien. Ok, ahora la pregunta siempre más difícil, pero muy importante. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y no estamos aquí para condenar a personas que vivían hace 3000 años, pero ¿qué pecado vemos en la historia que también confesamos en nuestras vidas hoy en día? ¿Qué dice? Qué pecado. Tomamos un momento para reflexionar. Raúl Antonio, le doy la palabra. Sí, pastor, observamos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, Dios nos promete, ¿verdad?, hacer algo a favor nuestro en su palabra y perdemos la fe, no tenemos esa confianza en el Señor y creemos que vamos a, ¿verdad?, colapsar estas situaciones que nos vemos involucrados y nos olvidamos de que Dios nos dio una palabra, ¿verdad? Que si le somos fieles y si estamos siempre de acuerdo a su palabra, Él nos daría la victoria en todo lo que emprendamos. Y si no nos apartamos de la palabra de Dios, pues Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a ayudar a salir a camino, no importando cuál sea la situación en la que estemos envueltos. Bien, sí, gracias, Raúl Antonio. Entonces, nosotros pensamos en nuestra falta de confianza. Vemos la confianza de David, vemos el poder de Dios que merece nuestra confianza, digno de nuestra fe, en las victorias de David. No es menos poderoso hoy que era en ese tiempo, ah, pero a veces nosotros mostramos en nuestras vidas una falta de confianza. Pecamos por no recordar quién es Dios y qué ha hecho. Y no mostramos la misma confianza. Muchas gracias, Raúl. Ahora escuchamos de Marco. ¿Qué pecado veo yo acá que puedo confesar yo también? Es el hecho de haber criticado la forma de adoración, la confianza, la celebración que hizo David por el regreso, por la ubicación del arca ya en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, David realmente no lo hacía con todo ese énfasis, con toda esa alegría, con toda esa fiesta. No lo hacía para que lo vieran, él simplemente lo hacía para mostrar su alabanza, su adoración, su confianza en el Señor y para celebrar el poder hacer algo para el Señor. Y yo también confieso que he criticado en muchas ocasiones la forma como otras personas se relacionan con Dios. Y hasta después he entendido pues que cada uno tenemos una forma diferente de ser y que lo que le ofrecemos al Señor y se lo ofrecemos de corazón es bienvenido para Él, ¿verdad? Y porque es para Él, no es para nosotros, pues.
Bien. Sí, muchas gracias, Marco. Criticar a otros por su forma de alabanza, ¿verdad? O por su forma de mostrar la alegría del Señor. Apenas en otro curso, no, Sergio estuvo en ese curso conmigo, estudiamos un poco de 1 de Corintios, capítulo 14, habla del problema de una alabanza, un culto donde Jesucristo no está en el centro, donde no hay claridad en la predicación de Cristo. Y sí es algo de que vamos a querer recordar. Pero Dios también nos da mucha libertad en la forma de adoración. No especifica el tipo de música, no especifica exactamente cómo, la manera. Vamos a querer siempre tener Cristo al centro, Dios al centro de nuestra adoración, porque no adoramos al ser humano, sino a Dios mismo. Pero hay mucha libertad, pero es tan fácil para nosotros criticar a ellos, criticar a personas alrededor de nosotros que tienen otra manera de mostrar su alegría. Estas críticas muchas veces muestran un corazón dentro de nosotros que no es de amor, sino que quiere criticar. Muchas gracias, Marco. Vemos en la historia las la actitud de Mical, criticando a su propio esposo por su manera de mostrar alegría en la presencia del Señor. Muy bien, son cosas que vemos en nuestras vidas: falta de confianza, no recordar las promesas de Dios, criticar a otros, juzgar con un corazón que no es lleno del amor de Dios, sino lleno del rencor, de odio, cosas así. Esto muestra amor en nuestras vidas, esto muestra pecado en nuestras vidas, pero también vemos el amor de Dios. La solución, en primer lugar, recordamos que la solución bíblica no es un cambio en nosotros, es lo que hace Dios, ¿verdad? El cambio nuestro viene después. En primer lugar, viene la acción de Dios para solucionar nuestros problemas. La pregunta 3 entonces dice: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios hacia nosotros? Dice, ¿dónde vemos el amor de Dios para nosotros? Angélica. Angélica. Sí, pastor, yo lo veo en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, cuando Dios le dice a David que él lo eligió para que fuera líder del pueblo. Acá nos recuerda pues que el Señor siempre cumple, perdón, las promesas con nosotros. Él tiene un propósito. También en el versículo 9 que dice: he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos. También nos recuerda que Él siempre tiene la victoria y que podemos descansar en Él. Muchas gracias, Angélica. Y recordamos que Dios no nos ama menos que amó a David, ¿verdad? Él también promete estar con nosotros, como dice Jesucristo en las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Habla de esta misma promesa, que Él siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que dice Jesús a nosotros, que siempre va a estar con nosotros, como estuvo allá con David. Y también Él nos va a la victoria. Bueno, sabemos que tenemos la victoria esperándonos en los cielos. Tenemos esta victoria ahora en Cristo. A veces al mundo no parece que somos tan victoriosos, no somos los más ricos, no los más poderosos en este mundo, pero sí tenemos la victoria siempre en nuestro Señor Jesús. Muy bien, gracias, Angélica. ¿Alguien más quisiera compartir?
Quisiera yo también mencionar versículo 18, las palabras de capítulo 7, las palabras del rey David. Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Ah, David reconoce que no fue por sus propios méritos que recibió tantas bendiciones del Señor. Nosotros también reconocemos que no es por nuestros méritos que recibimos la bendición del Señor, es por la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, es un regalo inmerecido. Y qué bueno es reconocer nuestro pecado y después ver que lo que tengo, que es paz, perdón, vida eterna, presencia de Dios en mi vida, ah, es 100% no por mis méritos, sino porque Dios es misericordioso, es bondadoso, es mi Señor y Salvador. Bien, ok, ya veo otros manos. Sergio y después Luis. Empezamos con usted, Sergio. Sí, en segundo de Samuel 7:29 veo el amor de Dios. Dice, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Una de las cosas que Dios nos muestra su amor es su bendición constante. Y como dice la Escritura, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. El reto es a devolverle al Señor nuestra fidelidad como Él permanece con nosotros y contar con su bendición siempre en la casa de su siervo y que esta bendición permanezca para siempre. Gracias. Amén, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, vemos que el reino de Dios, que dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Jesucristo está reinando ahora en nuestros corazones. Podemos contar con su gracia a pesar de nuestra infidelidad, como nos dijo Sergio. Muchas gracias. Vamos a hablar en la pregunta después, cómo vamos a mostrar nuestra gratitud, pero podemos pasar un poco de tiempo gozando de la presencia de Dios en nuestras vidas y de su misericordia. Gracias, Sergio. Ahora escuchamos de usted, Luis. Profesor, yo veo el amor de Dios en el capítulo 7, versículo 16, donde dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. La promesa de Dios es maravillosa en ese verso. Excelente, muchas gracias, Luis. Y sabemos que Dios, ¿dónde está? Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Cómo reina la familia de David hoy en día? A veces hay muchos que hablan mucho de la política de Israel. Jesucristo dice, su reino no es de este mundo. Entonces, no podemos ir a otro lado del mundo para poder ver el reino de Dios. Podemos estar sencillamente ver la acción de Dios en nuestras vidas. ¿Dónde estamos? En nuestro corazón. El reino, dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo, su reino es en nuestros corazones. Su reino está aquí adentro de nosotros, en nuestros corazones, donde el Espíritu Santo gobierna en nuestro corazón para que podamos alabar a Jesucristo como nuestro Rey ahora, hoy en día. Muchas gracias, Luis. Un versículo muy bueno para recordar que el reino del Hijo de David, que es Jesucristo, es para siempre, es hoy en día y está dentro de nosotros. Muchas gracias. Última pregunta del día de hoy. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios, sus promesas son grandes, siempre cumple lo que dice que va a hacer. Nos ha salvado por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Lo vemos, las promesas aquí a David. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es nuestra acción después?
Sergio. Yo me quedo con pedirle al Señor que aumente mi fe. Y una vez que esta crezca, me va a librar de cualquier situación. Después de que mi fe, el Señor la aumente, venga lo que venga, permaneceré de pie. Amén. Amén, muy bien, que aumente nuestra fe, ¿verdad? A ver las promesas, el Espíritu Santo obre en nosotros para crecer, para que crezca la fe en Dios, el Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Sergio. Seguimos con Lina. Lina, adelante. Pastor, yo estoy igual con el hermano, fe, pero también confianza. A veces, cuando tenemos situaciones difíciles, nuestra confianza en Dios tambalea porque no tenemos esa fe fuerte en Él. Entonces yo añadiría también confianza, una fe y una confianza en el Señor, completamente. Muy bien, Lina, con mucha confianza en el Señor. ¿Y cómo podemos tener esta confianza en acción? Ah, no preocuparnos con todos los quehaceres de cada día, con los problemas que vemos, porque sabemos que el Señor es más grande que el problema que tengo en la vida. Muchas gracias a ustedes. Quisiera repetir algo que escuchamos antes de Sergio. Es poner Dios en el centro de nuestras vidas. Vemos a David en esta historia llevando el arca, el símbolo de la presencia de Dios, a su capital. Queremos tener Dios también al centro de nuestras vidas. No es algo que hacemos, voy a tomar un curso, 1 hora del día voy a tener Cristo al centro de mi vida. Las otras 23 horas de ese día voy a estar enfocado en mí, en todo lo que tengo que hacer. Lo que vamos a querer tener es Cristo al centro de nuestras vidas, viviendo la gracia que tenemos en Él, sabiendo que Él está con nosotros todo el tiempo y que Él es bueno, que nos puede dar solución a los problemas en nuestras vidas por su misericordia. Porque Él, como dice Romanos 8, Ah, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Entonces, sabemos que tenemos la gran victoria contra el pecado. ¿Cómo no nos puede dar también Dios todas las cosas que necesitamos diariamente junto con Él, como le dio a David la victoria contra sus enemigos? Bien, entonces, los objetivos de la lección. Ya hablamos del método usamos la método de las 4C para estudiar la historia de hoy de 2 de Samuel. Ahora vamos a concluir la clase hablando un poco de David como una imagen del Rey de Reyes, Jesucristo. Ya hablamos un poco de esto y sabemos, voy a mencionar algunas cosas como David. Hay muchos ejemplos también en las historias de David que nos muestra que no fue una persona perfecta sin pecado, pero Dios utilizó a él, pecador que es, para mostrarnos un poco como su hijo perfecto, con su descendiente que sí es perfecto, que es Jesucristo, y cómo Jesucristo iba a ser nuestro Rey de Reyes. Vemos a David, es pastor, guerrero y rey, es fiel creyente, es pecador, como mencionamos, pero también Dios utilizó a él como autor de salmos para traernos la palabra de Dios, como el famoso Salmo 23, entre otros. Y David es como imagen de Jesucristo, lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. David es pastor de ovejas. Jesucristo es el buen pastor, como dice especialmente en Juan capítulo 10. David es rey de Israel, Jesucristo es rey de reyes. Cuando entra en Jerusalén, el domingo antes de su muerte, ¿qué dice de él? Hijo de David, habla de él como rey. David es guerrero contra los enemigos de Dios. Jesucristo también es presentado en el Nuevo Testamento como el guerrero contra el gran enemigo de Dios, contra Satanás. David, nacido en Belén, cuando Jesucristo viene, especialmente en Lucas 2, menciona mucho
que en la promesa que iba a venir de la familia de David y también nacido en Belén para cumplir la promesa hecha en el libro de Miqueas, capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Vemos ahí en Lucas 1, el ángel Gabriel viene a María y que dice, habla de la promesa cumplida en Jesucristo, quien iba a ser hijo de Dios y hijo de María. Y que dice en versículo 32, habla del trono de David, su padre, habla del cumplimiento de la promesa a David y que iba a estar de esa familia tal como Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en su promesa aquí en 2 Samuel 7. Entonces vemos esto también en el último capítulo de la Biblia, Jesucristo mismo hablando y cómo se identifica Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es la raíz y el linaje de David. El que vino para cumplir las promesas del Antiguo Testamento, para ser el Mesías, el Salvador, el Señor de los señores, el que iba a salvar a su pueblo de su gran problema del pecado. Entonces lo vemos en muchas partes de la Biblia que Jesucristo vino para cumplir las promesas hechas a su pueblo en el Antiguo Testamento, especialmente promesas hechas a través del reinado de David, 1000 años antes de su nacimiento. Para su próxima lección, ahí tienen la tarea. Pastor Luis va a estar con ustedes de nuevo para la lección que viene y también para dar la clase de la noche. Hoy tienen ahí la tarea para leer la lectura de Primero de Reyes. Van a hablar de Salomón. Y hay un video que ver otra vez. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Qué gran privilegio fue poder estar con ustedes hoy. Qué privilegio siempre es estudiar la palabra de Dios juntos. Personas de muchos países aquí en la clase, gracias por su participación. Fue un placer poder pasar una hora un poco más con ustedes esta mañana. Hoy vamos a concluir con la bendición. Vamos a usar la bendición que Dios le dio al sumo sacerdote Aarón en Números capítulo 6 y vamos a usar las mismas palabras al concluir la lección de hoy. Después, si hay preguntas o dudas, voy a quedarme después de la despedida para hablar un poco más con ustedes. Pero ahora concluimos la clase aquí con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Que Dios les bendiga. Fue un placer estudiar la palabra de Dios con ustedes. Amén, pastor. Dios le bendiga más a usted. Bendiciones, pastor. Gracias. Todos. Gracias a ustedes. Fue un Muchas placer. gracias, Pastor Andrew. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esa clase. Muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a ustedes, Marco, Raúl Antonio, Lina, Luis, Angélica, José Luis, José Ernesto, Armando, Rigoberto, Sergio. Que Dios les bendiga. César. Fue un placer. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para usted y para todos. Gracias, Angélica. Igualmente. Qué bueno. Bendiciones, Armando. Amén, 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 pastor. Gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. A ti, Armando. Bueno. Entonces, si no hay nada más, fue un placer poder pasar este tiempo con ustedes. Estoy siempre a su servicio como todos los profesores de Academia Cristo pueden contar con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.